A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Al mensaje de este día le he titulado Cosas sobre la segunda venida de Cristo. Le titulé Cosas porque son diferentes detalles, diferentes puntos, diferentes acontecimientos, que todos ellos se mueven durante el tiempo de la segunda venida de Cristo. Yo creo que vamos a tener una gran cantidad de mensajes, porque la segunda venida de Cristo, como cualquiera de las doctrinas de la Biblia, es como si viéramos un brillante, un diamante, para que me entienda mejor. Un diamante que brilla desde diferentes ángulos por la gran cantidad de cortes o caras que tiene. Así también la doctrina cristiana en general, cualquier doctrina cristiana, es como un diamante. Usted lo puede ver desde diferentes ángulos y cada vez que usted lo mira, le encuentra algo más. Y eso es lo que hace a la Sagrada Escritura maravillosa. Así es que comenzamos con este tema que le he titulado Cosas sobre la segunda venida de Cristo. Quiero decirles, hermanos, hermanas, que me están mirando, que me están escuchando, estamos en un tiempo de grandes adelantos científicos y estamos también ante grandes adelantos, ya no tanto de la ciencia, sino de la tecnología. Y podemos descubrir muchas cosas. Podemos tener un gran crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Porque cuando yo me convertí al Señor en el año 1977, era muy difícil encontrar enseñanzas de la Biblia en español. Y no hace tanto. Sin embargo, carecíamos de muchas enseñanzas en español. Había muchas enseñanzas, pero en inglés. En estos días tenemos abundancia de enseñanzas sobre diferentes doctrinas de la Biblia. Sin embargo, estamos en el tiempo más peligroso, donde podemos comenzar siendo cristianos pentecosteses y terminar dejando de creer en el Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, quisiera que me acompañara y me gustaría decirle algo de lo que a través de los años se ha venido enseñando en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y voy a centrarme en la frase, la segunda venida de Cristo. No me gustaría comenzar a hablarle acerca del arrebatamiento de la iglesia, porque en realidad no habrá arrebatamiento de la iglesia si no hay segunda venida de Cristo. Así es que prefiero mejor entrar de esta manera, meditando en lo que es la segunda venida de Cristo. Y por eso es que le he titulado al mensaje de este día, Cosas sobre la segunda venida de Cristo. Quiero decirle que a través de los años hemos encontrado en la enseñanza de muchos, vamos a decir, comentaristas,
de muchos enseñadores de lo que son las profecías, hemos encontrado esta frase. Oiga, la tomé de una enseñanza sobre el arrebatamiento de la iglesia. Alguien dice: en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Y cita Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Luego dice: pero a los 7 años será la segunda venida, y es cuando Cristo viene a la tierra. Quiero decirle que a través de los años hemos tenido muchas enseñanzas con respecto al arrebatamiento de la iglesia y a la segunda venida de Cristo. Y frases o porciones como esta hemos escuchado muchísimas, y muchas más hemos leído en estudios que alguien ha dado acerca del arrebatamiento de la iglesia o de la segunda venida de Cristo. Entonces, grábese el tema o grábese el título del mensaje de hoy. Grábese el nombre que le puse a la enseñanza de hoy: cosas sobre la segunda venida de Cristo. Una vez más, alguien dice, un enseñador que habla sobre la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento, dice lo siguiente: en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Y luego cita primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo 17. Se lo voy a leer. Acuérdese, esta persona, este enseñador, dice que cuando se lleve a cabo el arrebatamiento, los creyentes nos encontraremos con el Señor en el aire. Y aquí dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 exactamente lo que dice este enseñador. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que en esta parte considero que el enseñador está enfocándose en lo que yo mismo creo, que en el arrebatamiento nos reuniremos con el Señor. Es decir, el Señor nos llamará, el Señor nos atraerá a Él cuando Él se manifieste para recogernos como Él lo prometió en las Sagradas Escrituras. Quiero mencionarle la segunda parte que dice este enseñador. Ahora quiero decirles y quiero aclararles: no estoy buscando pelear con quien enseña de esta manera. Le estoy citando lo que se da a conocer para enseñar acerca del arrebatamiento de la iglesia y de la segunda venida de Cristo. No tengo nada en particular con nadie, pero si estoy citando esto que alguien dijo, es con el propósito que podamos hacer ciertas comparaciones, podamos hacer ciertas diferencias y que podamos ver algo muy importante. Dice aquí, en la segunda parte del comentario de este enseñador:
pero a los 7 años será la segunda venida, y es cuando viene a la tierra. Le voy a mencionar nuevamente lo que dice este enseñador ya en toda esa porción completa. En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, pero a los 7 años será la segunda venida de Cristo, y es cuando viene a la tierra. Se escucha muy bonito, muy interesante, que lo primero sea el encontrarnos con Cristo. No es que Cristo venga hasta nosotros, sino que nosotros vamos a Él. O sea, nos saca. Yo uso esta frase, nos absorbe de la tierra y nos encontramos con Él. Lo cual, como le digo, en la primera parte me parece muy normal que nos encontremos con Cristo, que Cristo nos saca de la tierra hacia Él y nos encontramos con Él fuera de este ambiente. Pero en la segunda parte de lo que dice este enseñador, pero a los 7 años será la segunda venida, y es cuando viene a la tierra. Aquí yo encuentro algo que también otros enseñan, y es que el Señor Jesús, según la enseñanza que ellos han expuesto, es que el Señor Jesús nos arrebata o nos saca de este ambiente y nos encontramos con Él en las alturas. El punto es que se nos ha enseñado a través de los años que cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, entonces se dan principio a las bodas del Cordero, que es precisamente que el Señor nos arrebata y luego nos lleva a la gloria por 7 años. Y se nos enseñó por muchos años que a eso se le llama las bodas del Cordero. Aquí hay algo que nosotros debemos tomar en cuenta, y es que, de acuerdo a lo que conocemos en las Sagradas Escrituras, la segunda venida de Cristo es solamente una. En otras palabras, se nos enseña que Cristo Jesús en estos momentos está en gloria y en espíritu está en nuestro corazón, pero que en el momento cuando se vaya a llevar a cabo el arrebatamiento de la iglesia, que entonces el Señor Jesús, que hoy está en gloria, sale de la gloria, recoge a la iglesia y se vuelve a la gloria por 7 años. Para después de esos 7 años, entonces venir a hacerle juicio a todos los incrédulos y a los desobedientes. Aquí es donde se incluyen ya el anticristo y el falso profeta. Hermanos, para mí, en lo personal, como les digo, no tengo nada en contra de nadie. No estoy aquí para estar peleando con nadie, pero soy también un siervo de Dios. Y así como cada quien expone lo que cree y lo que siente que es, creo que tengo yo también el mismo derecho de expresar lo que entiendo y lo que yo veo. Y lo que yo veo aquí, en primer lugar, es que solamente hay una segunda venida de Cristo. Y se le llama segunda venida de Cristo porque cuando Cristo nació de María hasta que ascendió a los cielos, es decir, después de su muerte y resurrección que se fue a la gloria,
Hasta ahí es la primera venida. La primera venida viene a nacer de María, crece, comienza su ministerio, muere, resucita y se va a la gloria. Ahí es la primera venida. Pero él dijo en Juan capítulo 14, versículo 2: en la casa de mi Padre, o en el reino de Dios, en el reino de los cielos, hay lugar para todo el que quiera. Para todos los seres humanos que quieran estar en la gloria, hay lugar para todos. Y Cristo dijo: voy a ir a prepararles lugar. El lugar se prepara cuando Cristo muere por nosotros. Ya se preparó. Llegó un momento que Él dijo cuando agonizaba: consumado es, está preparado, está libre el camino. De manera que dijo el Señor: en la casa de mi Padre, o en la gloria de Dios, hay lugar para todos. Voy a prepararles lugar, lo cual hizo por medio de su sacrificio y su resurrección. Y Cristo dijo en Juan 14:3: si me fuere y os preparare lugar, o sea, si muero y resucito y con eso les preparo el lugar y ustedes creen en mí que morí y resucité por ustedes, entonces vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Vendré otra vez y me los llevaré conmigo. Ahí en Juan 14:3 el Señor claramente dijo: volveré una vez más. No dijo volveré 2 veces. Y es que aquí, cuando alguien cree que Cristo Jesús sale de su gloria, como está en estos momentos, y recoge a la iglesia y la mete nuevamente a la gloria, claramente está dando a entender que es una segunda salida ahí y de regreso entrar nuevamente a su gloria. Y se pone un lapso de 7 años para volver a salir, para entonces hacerle juicio a este mundo incrédulo y desobediente, y al anticristo y al falso profeta. Lo cual, aunque no querramos admitir, ya forman 2 venidas. No solamente una, como Cristo dijo, sino 2 venidas. ¿Por qué? Porque supuestamente en el arrebatamiento de la iglesia nos recoge, nos lleva a la gloria, y después ya salimos con Él, que es cuando le hace juicio a este mundo incrédulo y desobediente, y al anticristo y al falso profeta. Así es que en lo personal, como le digo, no tengo nada en contra de nadie. No me interesa meterme en problemas con nadie, porque yo no soy el que tiene que meterse en problemas con quien no esté enseñando correctamente. Aún si yo mismo estoy enseñando incorrectamente, nadie me va a poder hacer nada, pero un día tengo que estar delante del Señor y ahí, quiera o no quiera, se me va a ajustar y ahí tendré que responder a lo que haya hecho incorrectamente. Bueno, hermanos, me gustaría que viéramos algo más. Y esto es que se ha enseñado que una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo Jesús. Ahora, en parte yo estoy de acuerdo en que no debemos confundirnos creyendo que el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Pero sí creo que debemos reconocer que en la segunda venida de Cristo es cuando la iglesia va a ser arrebatada.
Debido a que espero que Dios me dé muchos días y mucho tiempo para hablar con usted, solamente le diré esto. Para mí, la segunda venida de Cristo es una sola cosa, y que el primer acontecimiento que se va a llevar a cabo en la segunda venida de Cristo es el arrebatamiento de la iglesia. Pero de acuerdo a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 52, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos enseña que la iglesia tendrá la experiencia de un instante en su recogimiento, en el arrebatamiento. ¿Qué quiere decir? Que llegándose el momento de que la iglesia ha de ser arrebatada, eso se llevará a cabo en un instante. La Biblia claramente enseña que el momento en que la iglesia ha de ser arrebatada, nadie lo sabe. De manera que va a ser una sorpresa. De manera que va a ser en un momento que nadie espera, que nadie sabe. Por lo tanto, de estar viviendo normalmente, en un instante, cuando menos esperemos, seremos arrebatados por el Señor. Pero será en la segunda venida de Cristo, con la diferencia que será el primer acontecimiento. Para que sea más claro, y compárelo con 1 Corintios 15, 52, el arrebatamiento sucederá en el primer instante de la segunda venida de Cristo. Después que la iglesia sea recogida en el arrebatamiento, apenas, acuérdense que el arrebatamiento es un instante, porque allí dice en 1 Corintios 15, 52, en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. De manera que es un instante para que la iglesia sea recogida. Y en el siguiente instante, oiga bien, y en el siguiente instante o en el siguiente momento, dese una idea con las manecillas de un reloj en el segundero. Salta la manecilla el espacio de un segundo y ya fuimos recogidos, porque se está mencionando la parte más pequeña del tiempo que se pueda mencionar. En un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. De manera que el arrebatamiento se llevará a cabo en un instante y será el primer instante de la segunda venida de Cristo. Y se completa la segunda venida de Cristo cuando Cristo se manifiesta allá en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Cuando se manifiesta y le hace juicio a este mundo y le hace juicio también al anticristo y al falso profeta. De manera que la segunda venida de Cristo para destrucción de la humanidad, porque ahí es lo que sucede, la humanidad es destruida, eso será el final de la segunda venida de Cristo. Esto lo podemos entender que va a durar 3 años y medio. Podemos decir con más seguridad
de que en el primer instante de la segunda venida de Cristo, que va a ser, de acuerdo a la Biblia, un espacio de 3 años y medio, en el primer instante, ahí será arrebatada la iglesia. Y quedarán, por decirlo así, vamos a verlo de esta manera: 3 años y medio menos un instante. Vamos a decir lo equivalente a 3 años y medio de tiempo menos un segundo, para darnos una idea. Pero el arrebatamiento de la iglesia, como le digo, formará parte de la segunda venida de Cristo. Por esa razón es que le puse el título al mensaje en este día: Cosas sobre la segunda venida de Cristo. Yo quisiera en estos momentos que pusiéramos mucha atención en el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses y que descubramos que el arrebatamiento será en la segunda venida de Cristo. Pero como le digo, en el primer instante de la segunda venida de Cristo, lo primero que se llevará a cabo, que solamente tardará un segundo, es el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida de Cristo Jesús. Miren lo que dice acá. Vamos a ir leyendo muy detenidamente, muy cuidadosamente, y leamos la escritura clave. ¿Se recuerda que yo le mencioné lo que decía un enseñador? Lo que dice un enseñador acerca de la segunda venida de Cristo y del arrebatamiento es lo siguiente: en el arrebatamiento, dice este enseñador, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire. Y eso lo dice en Primera de Tesalonicenses 4:17, en lo cual yo estoy completamente de acuerdo. Pero dice, pero a los 7 años será la segunda venida de Cristo, y esto es cuando Él viene a la tierra. Entonces claramente nos está diciendo que lo primero que sucede es el arrebatamiento de la iglesia, pero da a entender que la iglesia es arrebatada y es llevada a la gloria, porque de ahí dice que a los 7 años será la segunda venida de Cristo. Pero para mí, la segunda venida de Cristo es con el arrebatamiento. Y lo que él dice, la segunda venida de Cristo de Apocalipsis 19, para mí es el final de la segunda venida de Cristo. Entonces, para mí, una es la segunda venida de Cristo, que comienza con el arrebatamiento de la iglesia en el primer instante de la segunda venida de Cristo, que culmina con 3 años y medio. Al final de esos 3 años y medio es cuando el Señor destruye a la humanidad incrédula y desobediente, y también destruye al anticristo y al falso profeta, y de una vez los lanza al lago de fuego. Eso está ahí en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis. Ahora, yo quisiera en estos momentos invitarle a que veamos lo que es el arrebatamiento de la iglesia, o que analicemos la escritura donde hemos aprendido acerca del arrebatamiento de la iglesia. Y no hay otro más seguro
que Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17, que dice así: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note aquí, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquí nos habla muy directamente acerca del arrebatamiento de la iglesia. Lo que todos los cristianos que conocemos acerca o que creemos acerca del arrebatamiento de la iglesia conocemos, ahí está centrado en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Pero conforme a lo que este enseñador dice, ahí en Primera de Tesalonicenses 4:17 es solamente el arrebatamiento. Para él no es la segunda venida de Cristo. Inclusive, cuando se nos exhorta a través de ese conocimiento o a través de esa enseñanza, de esa doctrina, se nos exhorta a no esperar la segunda venida de Cristo, sino que se nos exhorta a estar listos para irnos en el arrebatamiento y no esperar la segunda venida de Cristo. Y lo que yo veo, que si nosotros creemos en el arrebatamiento, vamos a tener como base Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Pero aquí hay algo, que si nosotros tenemos como base Primera de Corintios capítulo 4 versículo 17, para el arrebatamiento de la iglesia nada más, separados de la segunda venida de Cristo, como que nos estamos metiendo en un problema. ¿Por qué, hermano Rodríguez, nos estamos metiendo en un problema? ¿Por qué, hermano Rodríguez, nos estamos metiendo en un problema? Porque aquí hay algo muy serio, y esto se encuentra en el contexto de este texto. Suena como a repetición, pero es una realidad. El texto es Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. El contexto es lo que pueda decir antes o después de ese texto. ¿Qué le parece si leemos el contexto? Esto es, vamos a leer desde el versículo 15. Ponga mucha atención. Ahora, yo quisiera que usted, hermano, hermana, si está leyendo juntamente conmigo la Biblia Reina Valera, me dijera si hay alguna inscripción en letra negra antes de empezar a leer el versículo 13. Porque en mi Biblia, esta que tengo aquí en estos momentos, ahí sobre el versículo 13 hay una inscripción en letra negra que dice: la venida del Señor. Si usted se fija, si nosotros utilizamos esta porción de la Escritura para dar a conocer el arrebatamiento de la iglesia, como que esta inscripción ya no queda. ¿Por qué? Porque quien hizo esta traducción pone ahí una inscripción en letra negra que dice: estás a punto de descubrir algo acerca de la segunda venida de Cristo. No está mencionando un arrebatamiento, está mencionando en sí la segunda venida de Cristo, en la cual habrá un arrebatamiento. Pero a donde yo quiero ir y lo que llama mi atención es que ahí la misma persona que hace la traducción ponga esta inscripción en letra negra que dice: la venida del Señor. Si esta porción mencionara solamente el arrebatamiento, no debería de estar esta inscripción que dice:
la venida del Señor, sino tendría que decir el arrebatamiento de la iglesia. Pero ya comenzamos con eso que nos debe de inquietar, la venida del Señor. Ahora vayamos al verso 15, que dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Y dice, les decimos esto en palabra del Señor. Como diciendo, esta es la palabra de Dios. Como diciendo, esto es lo que el Señor Jesús instituyó. Esto es lo que el Espíritu Santo está revelando. Oiga, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Quiere decir, esto tiene un fundamento espiritual, esto viene de parte de Dios, esto lo está revelando Dios. Pero ¿qué es lo que viene de Dios? ¿Qué es lo que está revelando Dios? Note aquí, dice así, que nosotros que vivimos, ahí hace referencia a los creyentes que estemos vivos cuando suceda el arrebatamiento, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, ¿qué más dice? Léalo usted, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Note esto. En primer lugar, el Espíritu Santo está hablando aquí con la iglesia. El Espíritu Santo está instruyendo a la iglesia. Y es el Espíritu Santo, olvídese por el momento del apóstol Pablo, es el Espíritu Santo el que está diciendo que la iglesia ha de esperar la segunda venida de Cristo. No dice que la iglesia ha de estar esperando el arrebatamiento y no la segunda venida de Cristo. Claramente dice que la iglesia, los creyentes profesantes, los que estén viviendo cuando sea el arrebatamiento, van a participar de la segunda venida de Cristo. Pero no se olvide, vamos a participar, si es que usted y yo vamos a estar ahí para el arrebatamiento, vamos a estar participando de la segunda venida de Cristo. Solo que del primer instante de la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que va a acontecer? Que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia será arrebatada. Entonces, vamos a participar de la segunda venida de Cristo, nada más que vamos a participar de un instante, el primer instante de la segunda venida de Cristo, que es cuando se lleva a cabo el arrebatamiento. Pero a mí me llama la atención tremendamente que esta frase que habla acerca de que la iglesia debe estar esperando la segunda venida de Cristo, de que la iglesia va a estar aquí a la segunda venida de Cristo, y que esté este versículo solamente 2 versículos antes del versículo que habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es fundamental, y es el verso 17. Miren lo que dice aquí. Primero dice el apóstol Pablo, esto les decimos en palabra del Señor. Esto es como si lo enseñara Dios. Esto es como que es lo que el Señor Jesús ha establecido. Esto os decimos en palabra del Señor. Grábese lo que sigue. Que nosotros que vivimos, está haciendo referencia a los creyentes que estemos o estén cuando se lleve a cabo el arrebatamiento. Que nosotros que vivimos, note aquí, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Esta frase quiere decir que la iglesia ha de estar aquí hasta la venida del Señor. Pero el hecho que esta porción diga que la iglesia va a estar hasta la venida del Señor, no está mencionando que va a estar hasta cuando el Señor venga a hacerle juicio a este mundo incrédulo y desobediente y a destruir al anticristo y al falso profeta y echarlos al lago de fuego. Eso no dice. O sea,
vamos a participar de la segunda venida de Cristo en el primer acontecimiento, que es el arrebatamiento de la iglesia. Mire, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque será en la segunda venida del Señor, en el primer instante, recalco eso, en el primer instante que la iglesia será arrebatada. Luego dice el verso 16, fíjese bien, no menciono lo demás del verso 15, porque no tiene que ver nada con nuestro tema y nos iríamos por otro lado. Verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Se da cuenta? En la segunda venida de Cristo, según dice el verso 15, será que Cristo viene, según el verso 16. Note esto. En el verso 15 dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, lo cual quiere decir que la iglesia de Cristo, que los creyentes en Cristo, vamos a estar acá y que al ser arrebatados estaremos formando parte o tomando participación de la segunda venida de Cristo. Verso 16, todos los creyentes que creemos en el arrebatamiento de la iglesia, tomamos Primera de Tesalonicenses 4:16 como la venida de Cristo por su iglesia. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí no leo lo que sigue, porque eso habla de la resurrección. Y yo estoy hablando de los cristianos que estemos vivos o la iglesia militante. Por lo tanto, no es el tema de la resurrección, por eso no termino el versículo. Ahora sí entramos al versículo 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, la pregunta es, ¿los que hayamos quedado hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, cuando en el primer instante seremos arrebatados. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí me detengo. No quiero leer lo demás, porque lo demás tiene que ver con los creyentes que han muerto y participan de la resurrección, lo cual tomaremos en otra oportunidad. Dice, seremos arrebatados. Ahí me quedo nada más en seremos arrebatados. Y luego me paso a donde dice, en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque podemos tomar solamente un versículo, que es el versículo 17, Primera de Tesalonicenses 4:17, y tomando solamente ese versículo, enseñar el arrebatamiento de la iglesia e ignorar el verso 15, que nos habla que los creyentes hemos de estar acá hasta la segunda venida de Cristo. ¿Y cómo podemos decir que la iglesia no debe esperar la segunda venida de Cristo, si aquí el Espíritu Santo y el apóstol Pablo nos enseñan que la iglesia sí va a esperar la segunda venida de Cristo, según el verso 15? Entonces, recordemos que no vamos a tomar solamente el versículo 17 para decir que la iglesia va a ser arrebatada, pero que nada tiene que ver el arrebatamiento con la segunda venida de Cristo, porque luego nos vamos a meter ya en un asunto que no nos conviene de ninguna manera. Bueno, yo quisiera en estos momentos invitarles a ver algo más. Gloria a Dios. Y esto
será con un plan. Será para que tomemos en cuenta lo siguiente. Yo les dije hace un momento que se nos ha enseñado a través de muchos años que la iglesia va a ser arrebatada y que tan pronto como la iglesia sea recogida, el Señor se la lleva a la gloria para que esté en la gloria por 7 años y después de cumplir 7 años salga para hacerle juicio a este mundo incrédulo y desobediente y al anticristo y al falso profeta. Hermanos, ¿cómo puedo yo decirles a ustedes que en este momento es arrebatada la iglesia y que la iglesia es introducida a la gloria de Dios y que ahí va a permanecer 7 años? Es que en la gloria de Dios no existe el tiempo. Desde el momento que nosotros seamos transformados, ya formamos parte de la eternidad. Y nadie jamás puede ni debe buscar introducir el tiempo a la gloria de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que la iglesia, al ser recogida por Cristo, la introducirá en la gloria de Dios y que 7 años después, cuando hayan pasado 7 años en la gloria, entonces saldrá de nuevo el Señor con la iglesia para hacerle juicio a este mundo, y cuando le hace juicio al anticristo y al falso profeta. No podemos meter el tiempo a la gloria. Fíjese bien, no podemos introducir el tiempo a la gloria y después de 7 años salir de la gloria, con lo cual, como ya le dije antes, serían 2 venidas y no una, y el Señor claramente dijo que era una sola venida. De manera que yo quisiera que nos diéramos una idea en estos pocos minutos que me faltan y que nos demos cuenta que, en primer lugar, las Sagradas Escrituras no nos respaldan, es decir, no hay escrituras claras con una enseñanza clara de que cuando la iglesia sea arrebatada, se la lleve el Señor directamente a la gloria. Porque lo único que dice aquí la palabra de Dios, ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17, es lo siguiente: nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, y grábese esto, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí la Biblia no dice que nosotros, después de ser arrebatados, nos vamos a la gloria, pero sí dice que estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? El Señor, desde el momento que sale de su gloria, trae una misión, y esa misión primeramente es rescatar a su iglesia, rescatar a los creyentes, porque rescatando a los creyentes comienza inmediatamente el castigo para este mundo incrédulo y desobediente, y durante 3 años y medio vienen esos juicios, esos castigos a la humanidad incrédula y desobediente. Por lo tanto, el Señor tiene actividad en esta tierra. Ya no va a estar en la gloria, sale de su gloria
primero para recoger a la iglesia, la cual estará con él. No dice que la llevará a la gloria, sino que estaremos siempre con el Señor. ¿En dónde? Donde Él esté. Y el Señor, al venir acá, va a estar castigando a esta humanidad. Y de eso sí tenemos testimonio en la palabra de Dios. Es más, yo quiero invitarle a que meditemos en una escritura. Venga conmigo y vamos a ver qué dice la Sagrada Escritura en el versículo 16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y acuérdese, el verso 17 dice que nos reuniremos con el Señor y estaremos siempre con el Señor. Ahora, esa frase, estaremos siempre con el Señor, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 4:17, esa viene a ser la respuesta a nuestro Señor Jesús en la oración que tuvo en Juan capítulo 4, versículo 17. Grábese esto. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los creyentes o que la iglesia seremos transformados, en un instante seremos transformados y nos encontraremos con el Señor. Quiero que venga conmigo a la oración que tuvo nuestro Señor allá en Juan capítulo 17, versículo 24. Esto es al principio del versículo 24. Dice así, se lo leo en la Biblia Dios habla hoy. Padre, tú me los diste, o sea, a los que creímos en Él, tú me los diste. Y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado. Grábese esto. El Señor Jesús, otro día vamos a ver esta escritura, el Señor Jesús les dijo a los líderes religiosos de Israel, le dijo al sumo sacerdote, ustedes me van a ver viniendo en la gloria de mi Padre. Mire, ahí tenemos nosotros la escritura. Primero, Cristo dijo en su oración, Padre, los que tú me diste, quiero que estén conmigo donde yo voy a estar para que vean mi gloria. En otras palabras, el Señor decía, quiero tener una comunicación con los que tú me has dado, pero esto va a ser cuando yo sea manifestado en toda la gloria de Dios. De manera que qué mejor momento para encontrarse el Señor con los que hemos creído en Él, que en el primer instante de su segunda venida, porque ahorita en estos momentos Cristo resucitó por el poder de Dios. El Señor Jesús entró a la gloria y en la gloria está sentado sobre toda autoridad y toda potencia. Y en nosotros los creyentes se está manifestando espiritualmente con todo ese poder y esa gloria. Pero un día de estos, cuando se manifieste el momento del arrebatamiento, de un momento a otro nos encontraremos con el Señor, y no con estos ojos físicos, sino espiritualmente podemos descubrir la gloria del Señor
Y es cuando nos encontraremos y de ahí estaremos con Él. Una vez más le digo, la Biblia no menciona que al recogernos el Señor en el arrebatamiento nos lleva a la gloria. El Señor en su oración hizo esta petición: quiero que los que han creído en mí vean mi gloria y que estén conmigo. Y aquí es donde se cumple aquello que dijo el Señor, porque de otra manera en lo espiritual se está cumpliendo desde el momento que creímos en Él. En el momento que creímos en Él, la gloria de Dios se manifiesta a nosotros y nosotros nos manifestamos en la gloria de Dios, mirándolo espiritualmente. Pero va a llegar el momento cuando nosotros seamos transformados. Recibiremos una naturaleza espiritual, recibiremos un cuerpo de gloria semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor, o al cuerpo que ahora tiene nuestro Señor, y nos encontraremos con Él y veremos su gloria y estaremos con Él. Todavía hasta este momento nada de decir nos fuimos a la gloria y vamos a estar allá tanto tiempo. No podemos decir eso porque lo que el Señor pidió es que nosotros estuviéramos con Él y que viéramos la gloria que Él tiene, la cual todavía ninguno de nosotros la ha visto. Me refiero a verlo con todo nuestro ser ya fuera de este ambiente. En lo espiritual es una cosa, y lo que se está poniendo aquí cuando nos encontremos con el Señor será otra cosa. Así es que, hermano, hermana, podemos descubrir estas cosas. Déjeme checar el tiempo porque estoy a punto de entrar en algo más y yo creo que no me ajusta el tiempo para entrar en la parte que sigue. Hermanos, hermanas, creo que una hora de plática en algo que tenga realidad espiritual es mucho, es bastante. Y yo creo que puede haber hermanos que están atentos y que están esperando que Dios les revele algo. Y yo creo que una hora es muchísimo tiempo y son muchas cosas las que nosotros podemos recibir como revelación de parte de Dios. Aquí me voy a detener en esta oportunidad porque no quiero empezar con otro punto importante y que solo lo comencemos. Y quiero que esto se haga más apasionante, que se haga más interesante, que podamos comenzar con algo y que podamos más o menos llegar a un entendimiento. Aquí me detengo.